Bueno, ¿tienen la carpeta todo preparado? Bueno, vamos a tratar de ya ir terminando la unidad del conocimiento. Ya la clase que viene, no sé si arrancamos con metafísica o directamente lógica clásica y lógica moderna. Vamos a tomar a esas materias como las próximas unidades para ya enfilar el final del año. Ya no nos queda nada, octubre, noviembre. O sea, definimos todo en estos 2 meses. Ya hasta ahora habíamos visto en las teorías del conocimiento las preocupaciones que existían con los filósofos y los filósofos modernos sobre la posibilidad del conocimiento. Vimos el escepticismo, el dogmatismo. Nombramos algo del racionalismo y el empirismo, que dejé un par de videos grabados, pero como era algo de la clase anterior, quizás lo vamos a retomar un poco dentro de lo que vamos a ir explicando ahora. Lo que voy a explicar hoy es la ciencia. Ya cuando todas estas disciplinas, tanto el racionalismo, el empirismo, el racionalismo era el que creía y partía de Platón, partía de Descartes, creía que todo conocimiento se originaba pura y exclusivamente en la razón, en nuestra capacidad de pensar, que no dependía ese conocimiento de ningún tipo de experimentación ni de demostración en la vida real, que era puramente cognitivo. Cognitivo significa de la conciencia, del conocimiento. Y por el otro lado estaba contrapuesto la idea del empirismo. El empirismo era la disciplina que tenía como base a Aristóteles y que luego David Hume, John Locke, filósofos ingleses, van a darle forma en la modernidad con algo llamado el empirismo, que surge de la idea de la experiencia. Ellos van a decir todo lo contrario, que todo conocimiento que el hombre pueda formular a lo largo de toda su vida solamente va a poder ser a raíz de que en algún momento tuvo alguna experiencia. La experiencia del mundo sensible, como lo veíamos con Platón, o la experiencia del espíritu. Pero entendamos que para el empirista el espíritu no es una cosa religiosa, sino, por ejemplo, las sensaciones, la tristeza, la alegría, son experiencias que cuando uno las transita, sin embargo no son cosas sensibles del mundo de lo concreto, como sería tocar algo, ver algo, oler algo, sino que esto va a tener su base en el espíritu. Y eso va a formular también una experiencia, quizás hasta mucho más profunda que la experiencia de los sentidos. Entonces, David Hume y John Locke va a decir que el espíritu también es esencial para captar esa experiencia y captar, obviamente, el origen de ese conocimiento. Todo esto, en su pelea e incesante conflicto entre lo que debería ser y lo que uno cree que es, aparece el desarrollo de las ciencias. ¿Saben qué significa ciencia? Viene de una palabra griega que significa conocer o saber. Conocer o saber. Eso significa la palabra ciencia. La estipulan o la comienzan a nombrar los griegos. El primero que la nombra, obviamente, va a ser Platón, cuando él dice que la ciencia es nada más y nada menos que una palabra al que él va a definir como episteme. Platón va a definir o va a hablar de episteme. Episteme es para Platón la ciencia. La ciencia es nada más y nada menos que poder demostrar, y poder por medio de la razón obviamente, y por el armado de un hilo conductor, llegar a una conclusión y creer que esa conclusión es verdadera. ¿Escucharon alguna vez la palabra episteme? ¿En ningún lado? Yo creo que lo nombré en algún momento, doxa y episteme, que es opinión y ciencia. En opinión por ahí nos habíamos detenido un poco en las clases anteriores, que era esto de aquello que yo creía, aquello que yo justificaba, y que podía llegar a creerse, por la creencia, de que es verdadero.
Pero acá después aparece la episteme, que va a estar muy ligada ¿a qué? A la razón. Acá no se va a detener solamente con lo que me parece, lo que supongo, lo que creo, sino va a estar asentado en algo muy profundo, o más profundo, que es la razón. Entonces aparece para Platón la episteme, que sería la ciencia que va a estar basada en la razón. Y Aristóteles ya nos va a hablar, sí nos va a hablar de la ciencia. Y él va a diferenciar dos tipos de ciencia. La ciencia formal, o una ciencia puramente basada en la razón, una ciencia formal, y una ciencia real. La formal va a estar desarrollada más que nada o unida a la idea de que solamente se puede trabajar esa ciencia en el mundo abstracto. ¿Qué ciencia conocen ustedes? Ya lo he preguntado esto. ¿Qué ciencia conocen que se maneja en el mundo abstracto? Que no necesita demostración, que se maneja puramente en la mente, en la razón, en lo abstracto. ¿La astrología no, se basa en la observación de objetos y el movimiento de estos. La psicología no, también se basa en el hombre. Es una ciencia que se llama ciencia humana, porque se basa en el hombre y en aquellas cosas que el hombre todavía no puede sacar a la realidad. Pero está bien lo de la psicología, porque después va a ser una gran discusión en el mundo de la ciencia, si la podemos calificar como ciencia estricta, como otras disciplinas, o entra dentro de una ciencia más flexible, que serían las ciencias humanas como la historia, la psicología, la sociología, donde según la mirada de aquel observador es la definición que podemos obtener o podemos alcanzar. Ustedes tienen una materia que es puramente abstracta. No, el arte sí es abstracto, muy bien. La parte poética. La filosofía también es una ciencia que puede ser abstracta o no. Vamos diciendo las materias. ¿Qué materia tienen ustedes que dicen? Matemática, muy bien. La matemática. La matemática va a ser para Aristóteles una disciplina puramente abstracta. No necesita ningún tipo de comprobación, digamos, de demostración en la realidad. Con hacer cálculos mentales o en el pizarrón o en la hoja, llegamos a una conclusión, porque nos basamos con elementos esencialmente inteligibles. ¿Se acuerdan que inteligibles para Platón era todo el mundo de las ideas? Bueno, para Aristóteles inteligibles es esto, estas disciplinas que no van a necesitar del mundo real. Las dos que se conocen son las matemáticas y todos sus derivados, todo tipo de matemática, y la lógica, que esta la vamos a ver ya próxima, si no es la semana que viene, ya en un par de semanas arrancamos con lógica. Y es larga esta unidad, porque acá es donde les voy a dar todas las herramientas con referencia, mínimo, vamos a ver la lógica aristotélica o la lógica clásica, y vamos a ver una introducción y vamos a aprender a hacer las tablas de verdad en la lógica moderna. Que eso es lo más difícil que hay dentro de todo lo que se expone como temas dentro de la lógica moderna. ¿La escucharon alguna vez la lógica? ¿Y la lógica moderna o la lógica clásica? Bueno, vamos a ver las dos. Vamos a ver por qué Aristóteles crea una disciplina llamada lógica y cómo la organiza, y cómo después en la modernidad, como siempre, recuerden que la modernidad es tomar lo trabajado en el mundo clásico, en el mundo griego, tomarlo nuevamente y hacer una nueva interpretación. En la modernidad lo que se hace es se toma a Aristóteles y se complejiza un poco más la lógica, y aparece la lógica clásica, o lógica matemática también lo pueden encontrar. La lógica moderna o lógica matemática. No significa que vamos a hacer cuentas, pero van a ver por qué es matemática, porque reemplaza todas las palabras o razonamientos por símbolos, y los símbolos se van
se van combinando para encontrar si es verdadero, falso, si puede tener algún tipo de falla en su razonamiento lógico. Es sacar de contenido todo el razonamiento y solamente dejar la estructura. Y esa estructura, analizarla. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero se los voy introduciendo porque tiene que ver con esto que dice Aristóteles, que la matemática y la lógica son las dos disciplinas puramente abstractas del mundo inteligible. Y lo real, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la medicina, la física, la biología, todas las ciencias que nosotros conocemos en el mundo de hoy, que necesitan sí o sí de una demostración, de una observación, de una experimentación, de una hipótesis. Yo al igual voy a poner todas esas partes para que lo tengan en claro y sepan de qué trata. Pero ustedes vean que la ciencia después se va a empezar a complejizar. Con Platón teníamos la definición de episteme, ¿no? Que era esa ciencia que se basaba más que nada en la razón. Era algo todavía muy prematuro para hablar de ciencia. Ya Aristóteles va a diferenciarlas y les va a dar un marco y les va a dar una estructura, que después lo van a desarrollar con los siglos, tanto no en la Edad Media, porque sabemos que en la Edad Media muchas cosas de la filosofía quedaron perdidas en el tiempo o ocultas, sino en la modernidad, que se permite que todo esto que se iba estudiando en la Edad Media pudiese salir a la luz. Entonces tenemos todo este camino que se va a basar en Aristóteles y luego en la modernidad van a aparecer los filósofos que le van a dar pie a toda la ciencia. Filósofos que ya hemos visto: Kant, Descartes, David Hume, John Locke. Después vamos a tener más en la modernidad a un filósofo llamado Bernard Russell. Le va a dar todo el marco teórico y práctico de la metodología científica, de cómo se van a desarrollar la ciencia y cómo hoy conocemos la ciencia. ¿Nosotros qué nos imaginamos en la ciencia? Si tuviéramos que dibujar, ya que están en el área de arte, si yo tengo que dibujar o pintar algo que represente la ciencia, ¿qué representarían? ¿Qué es lo primero que pintarían ustedes? Objetos de un laboratorio, bien, un laboratorio, gente trabajando en un laboratorio, porque la ciencia la asociamos a la investigación en un lugar cerrado, controlado. La compañera había dicho los tubos de ensayo, el material que utilizan. Ya eso sería una ciencia un poco más específica, más minuciosa, como la medicina, la física, la biología, donde la experimentación va a tener una gran importancia en este desarrollo. Pero va a haber otras ciencias también que van a tener su campo de estudio, que no va a ser un laboratorio. ¿Algo ambiental podría ser? Podría ser tranquilamente algo ambiental, que hoy en día está muy actualizado, esto de que de repente cambios climáticos, la observación de campo, como se dice habitualmente, y no solamente en situaciones climáticas que tienen que ver con la geografía, con lo climático, las placas, por ejemplo, las placas tectónicas, el cambio climático, esto de que de repente en lugares donde tradicionalmente no hacía calor empieza a hacer calor, y lugares donde no hacía tanto frío hace frío. Esto tiene que ver con el cambio en la Tierra, el movimiento, el efecto invernadero, todo lo que nosotros vamos viendo en los diferentes noticieros o en los diferentes libros que podamos acceder, que tengan algo de información científica. Pero la ciencia no solamente se queda en el laboratorio, ahí es importante el trabajo. Se queda también o trabaja en estas áreas de campo, como les decía, ¿no? El compañero habló del tema climático, pero también está el tema social. La sociología es una disciplina dentro de las ciencias que se le llama ciencias blandas o ciencias humanas, porque el objeto de estudio va a ser, como siempre, desde el aspecto antropológico, el hombre. Y el hombre es uno de los elementos más difíciles de conocer. ¿Se acuerdan cuando veíamos con Sócrates, conócete a ti mismo?
el planteo de Sócrates? Conócete a ti mismo, que hicimos toda una clase donde todos los diferentes filósofos iban planteando a ver qué era conocerse a sí mismo, que iban al oráculo de Delfos, que ahí buscaban la respuesta de para qué habían nacido y cuál era su misión en esta vida. Bueno, la sociología va a tener como campo de trabajo el quehacer del hombre en sociedad. ¿Por qué una sociedad se mantiene o se comporta de tal manera, tiene tales respuestas? ¿Por qué estas respuestas son diferentes en esta sociedad y en la otra ante el mismo estímulo? Y bueno, ahí vemos en sociología, ustedes habían nombrado hace un ratito psicología. Psicología también es tan complejo porque usa o tiene como objeto de estudio al hombre. Y no hay nada más difícil de conocer que al hombre mismo. Acá volvemos al planteo de Sócrates, conócete a ti mismo, ¿qué hay adentro de uno? Que uno a veces ni siquiera lo puede conocer. Y aparece la corriente del psicoanálisis, terapias de sueño, todas estas terapias en la psicología que tratan de dar una respuesta a la gran pregunta es ¿por qué reacciono o por qué me comporto de tal manera? ¿O por qué sufro de tal manera ante estas cosas? Ante un mismo hecho, quizás, pongámosle el hecho más trágico que uno puede plantear dentro de la filosofía, que es las situaciones límites. Recordemos, ya vamos a las primeras clases. Había 3 situaciones que daban origen al pensamiento o a la reflexión filosófica. El asombro, que venía con los griegos, la duda, yo dudo de todo lo que me rodea con Descartes, y las situaciones límites que aparecen en cualquier momento del hombre, que son la enfermedad, la ruptura de una pareja, la muerte, como el hecho más determinante dentro de la vida del hombre. La psicología va a tratar de explicar por qué cada uno reacciona diferente. Quizás alguien que padece o que sufre una situación límite de, por ejemplo, sin llegar a la muerte, pero la ruptura de un matrimonio. Hay gente que se deprime y que no sale a flote. Y hay otra que de repente tiene un momento de duelo y comienza la vida de vuelta. Comienza a estudiar, tiene como una revolución de realizar un montón de acciones para poder revalorizarse. Entonces la psicología va a tratar de ver por qué ella o él se separan y tenés 3 años de depresión, que no se baña, etcétera, etcétera. Y el otro estuvo, bueno, sí, te puede pasar. Y el otro, un mes lloró, salió con las amigas o los amigos y después empezó a estudiar, se puso a trabajar, conoció a otra persona, etcétera, etcétera. ¿Qué hay dentro de cada uno? Que ese hecho, que es objetivo para todos, la separación sabemos que a veces es dolorosa, ¿no? De repente la reacción es diferente. Y ahí es donde la psicología va a entrar entre la crianza, el tema de los sentimientos, la represión, que va a hablar mucho la psicología, cosas que reprimimos, que quizás lo que vemos exteriormente es una persona que sale adelante, que es muy frontal, que estudia, que trabaja, que digamos que su separación fue un punto bisagra en ese momento. Pero quizás está reprimiendo cosas que después en algún momento, con una nueva pareja, empiezan a salir y empiezan a generar problemas y conflictos. Bueno, si habláramos de mucha gente. Gente que por ahí exterioriza, vos ves, y ya con esto terminamos porque si no parece esta terapia de grupo. Pero vos ves gente que por ahí hace participar a los amigos de los problemas de la pareja, las peleas, exterioriza todo el tiempo las peleas, y hay otras que no te enteras qué pasa y un día te dicen, ¿se separó? ¿Cómo que se separó? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo con quién? Y empezás a averiguar, porque nunca dieron señales. Vos los veías siempre ir y venir juntos, pero de repente un día se separaron. Me ha pasado de conocer gente que vos lo ves lo más normal y dicen, se separaron, ya no viven más juntos. ¿Y qué pasó? Y empezás a averiguar, porque la curiosidad también es algo psicológico. Uno quiere enterarse por qué se separó. ¿Y por qué uno no se dio cuenta que se iban a separar? Bueno, claro, si no se iban a matar. Exactamente. Y esto sería, por ejemplo, uno de los planteos desde la psicología y desde la sociología. Pero todo esto habla, más que nada, del planteo de las ciencias. Pero las ciencias no se quedan solamente en si son formales, reales, humanas. Acá va a hablar también la ciencia, se va a desarrollar la metodología. ¿Escucharon alguna vez la palabra metodología?
la ciencia se va a desprender, obviamente, sabemos que la ciencia es una manera un poco más estructurada y más perfeccionada de la filosofía. ¿Se acuerdan que lo primero que habíamos planteado era que la filosofía era la madre de todas las ciencias? Por lo tanto, va a tener algo de la filosofía en su ADN, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, cuando la ciencia empieza a tener cuerpo de ciencia, valga la redundancia, empieza a conocerse y empieza a separarse de otras disciplinas, va a aparecer la preocupación por tratar de entenderla y va a existir o va a surgir algo llamado metodología. Metodología, que viene del griego meta, que significa en, y logía, bueno, tiene que ver de razonamiento o explicación. En realidad, meta viene del planteo en camino, significa. En camino a demostrar o en camino a explicar tal cosa. Y logos viene de razonamiento, explicación, todo lo que nosotros conocemos y hemos visto hasta ahora. La metodología nos va a tratar de explicar cómo la ciencia llegó a donde llegó, llegó a los resultados que hemos alcanzado o que ellos creen que han alcanzado. Entonces ahí tenés un planteo más. Está la metodología de la ciencia. ¿Qué caminos va a utilizar? ¿Cuáles son los caminos? Se va a preguntar. Son los caminos que la ciencia va a utilizar para llegar a un resultado. Ustedes entiendan que siempre la metodología y la ciencia va a tratar de llegar a un resultado. Acá no se va a quedar en la pregunta abierta, que sucede siempre con la filosofía. La filosofía se queda siempre con una pregunta abierta. Al final de todo su desarrollo, vuelve a preguntar si esto es verdadero, si esto es falso. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el problema de la verdad? En algún momento siempre se ponía en tela de juicio todo lo que se podía hablar o se podía explicar. Y este es el primer desarrollo, el primer problema de la ciencia. La ciencia va a necesitar la prueba fehaciente. Y si no la encuentra, va a recorrer otro camino. La va a descartar y va a comenzar nuevamente. O va a corregir desde el punto donde consideren los científicos o los estudiosos en qué momento el trabajo de campo, la investigación, se pudo haber equivocado y pudo haber emprendido el camino hacia otro lado. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de la ciencia todo se va desarrollando más o menos con los mismos métodos. Sabemos que teníamos las ciencias formales, que eran la lógica y la matemática. Estas ciencias se van a manejar más que nada con lo ideal, con los cálculos. Entonces, en algún momento, a ustedes les ha pasado muchas veces, están resolviendo un problema, un cálculo que les da la profesora o el profesor, y en algún momento sienten que no, o al menos llegan a un resultado equivocado y tienen que volver a replantearse o a repasar los números, las fórmulas, si apliqué bien, si lo puse en orden, porque ese también es un problema dentro de las matemáticas y lo vamos a ver con lógica. Todo tiene un orden, tiene un lugar, una ubicación, y si yo me equivoco en esa ubicación, lo más probable que tenga es el problema de un resultado fallido. En las disciplinas reales, como habíamos visto, el tema es la experimentación. En la física, en la biología, en la medicina es la experimentación. Por ejemplo, hoy lo más actual que tenemos, ¿qué
¿Qué cosas están en fase de experimentación que conocen? ¿Qué de conocimiento general? La vacuna. La vacuna. La vacuna es una etapa de experimentación. O sea, la sacamos por la necesidad de vacunarnos, pero sabemos que las vacunas, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, la vacuna contra la rabia, etc., la antitetánica, tuvieron sus años de observación, de prueba, hasta... Sí. Tratamientos para curar enfermedades, por ejemplo el cáncer, que cada vez salen nuevas, por ejemplo mi suegro tiene cáncer. Yo siempre entendí que el cáncer se curaba con, bueno, la quimioterapia era rayo. No, le dan unas pastillas. O sea, la quimioterapia de él es unas pastillas que le dan. Cada tanto tiene que ir a la oncóloga y le dan como una batería, se llama, de pastillas. Y yo no sé, uno, porque nunca... Sí, sí, pero ahí está dependiendo en dónde tenga el cáncer. Claro, también. Él tiene en el pulmón. Tiene en el pulmón y le dan unas pastillas. Pero igual la oncóloga dijo que son tratamientos nuevos, experimentales, se ven los resultados después, qué cantidad de gente responde positivamente al tratamiento. Uno, un poco también, cuando escucha rayos, no sé, muchas películas de ciencia ficción, pero me imaginaba que lo sentaban en una especie de sillón con muchos cables y le apuntaban como una especie de cañón y le bombardeaban. No sé si es eso los rayos. Nunca los presencié ni miré, pero es lo primero, tipo que se convierte en Increíble Hulk, que le dan los rayos gamma, bueno. Uno se imagina eso, ¿por qué? Porque también la imaginación y las herramientas en la ciencia son diferentes. Bueno, entonces veíamos que la ciencia y su metodología, que es ir en camino, o en camino, el análisis de cómo se hace el tránsito o la trayectoria del trabajo científico. Dentro de las ciencias, ¿copiaron esto? Sí. Dentro de las ciencias, cuando uno habla de las ciencias experimentales o las ciencias, por ejemplo, humanas o blandas, como se llaman, o parciales, dentro de las ciencias hay un camino. Primero, hablamos en todas las ciencias de una hipótesis. ¿Saben qué es hipótesis? Todas las ciencias salen o surgen de una hipótesis. La hipótesis es la pregunta que impulsa la investigación. Y esa pregunta debe ser confirmada o desechada. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago una pregunta en ciencias es cuando tengo la intuición de que el camino que voy a emprender me va a llevar a una conclusión verdadera. Entonces hago la pregunta y toda mi investigación se va a basar en ella. Por ejemplo, esto es importante cuando vayan, por ejemplo, a la universidad o a un profesorado o a alguna carrera terciaria. Muchas veces se ha estilado que a fin de la carrera tengan que exponer o tengan que defender una tesis. ¿Escucharon alguna vez la tesis? Yo cuando hice la licenciatura tuve que hacer una tesis. La tesis era una pregunta que yo tenía que hacer ante un tema y ver si esa pregunta la podía demostrar o no. ¿Y qué hacía? Bueno, siempre obviamente la necesidad de uno es demostrar que mi pregunta es válida. No voy a buscar a ver qué es falsa. Cuando llegamos que es errónea mi pregunta es porque ya no pudimos demostrarla de ninguna manera y lo único que nos queda es decir, bueno, la desecho o la reencamino hacia otra orientación porque hacia el rumbo que estoy convencido de ir me voy a equivocar. Cuando yo hice la tesis, yo tuve que hacer la tesis, la mía era licenciatura en Ciencias de la Educación, así que la tesis tenía que ver sobre algo de
educación, obviamente. Entonces, mi tesis era la educación en valores, el título, pero eso fue lo último que puse. Lo que hice fue mezclar las teorías de pedagogía, de la educación, con 3 filósofos griegos. Profesor de filosofía, ¿qué iba a hacer? Tenía que meter filosofía, no me quedaba otra. Así que metí 3 filósofos donde, según lo que ellos van exponiendo, iban dándome un poco la razón a mi idea de que en toda educación formal, escuela, sociedad, tenían que ver los valores que estaban intrínsecos o estaban por debajo, esencialmente, de los valores. Entonces puse a Aristóteles, puse a Immanuel Kant y puse a Stuart Mill. 3 filósofos totalmente diferentes en su manera de pensar, pero me basé más que nada en la ética. ¿Por qué? Porque esta educación en valores estaba asociado más al desempeño luego de la escuela. ¿Qué pasa en la sociedad? Bueno, en total terminé concluyendo que sí, que es importante, que la ética de los 3 filósofos de alguna manera había influido en la modernidad y en la conducta del ser humano desde un aspecto sociológico, bla, 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 bueno, etc. Imagina que uno tenía que armarlo, esa conclusión era 5 hojas para tratar de explicar. Cuando voy a la mesa de examen, porque vos tenés que hacer la tesis, yo les cuento cómo es el sistema, vos elegís el tema y te designan un profesor tutor. El profesor te va a acompañar durante un año, lo que dura la tesis, el armado de la tesis, te va a acompañar durante un año el trabajo, ¿no? y la corrección dentro de lo que vos tenés como borrador. Por ejemplo, cuando yo lo tuve que hacer, hice mi tesis en el 2008, 2009, no se permitía ningún tipo de información sacada de internet, por ejemplo. Hoy sí. Yo sé que ahora en la universidad donde yo me recibí, te permiten algunas páginas, pero vos tenés que cotejar que esas páginas sean oficiales o que tengan algún tipo de respaldo, que decir que esa información que sacás es verdadera y no Wikipedia, el Rincón del Vago, esas cosas no podías usarlas, porque cuando tenés que poner al final la fuente no podés poner Rincón del Vago www.com. No. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a una librería y busqué todos los libros sobre ética, sobre filósofos. Había un filósofo argentino que ya murió, que se llama Jaime Barilco, que tenía mucho trabajo con referencia a la ética, a cómo se comportaba el hombre, a la educación del hombre. ¿Qué hice? Saqué la tarjeta de crédito, compré todo en la librería. Me vine con una pila así de libros. Sí, fue una inversión. ¿Qué hacía en la computadora? Que yo usaba la computadora como máquina de escribir, porque como no podía navegar ni copiar nada de ningún lado, porque uno de los trabajos hay gente que, por ejemplo, copia páginas enteras, y los profesores, cuando evalúan tu tesis, buscan las frases, y si salta en internet, agarrate, significa que vos plagiaste, y te pueden invalidar la tesis. Entonces yo me ponía con unos papelitos en el libro, ponían papelitos con nombres, que eran las frases que yo necesitaba sacar. Y bueno, me pasé casi un año copiando lo que necesitaba y describiendo y haciendo la reflexión, bla, bla, y todo lo demás. Después lo imprimís, anillás y haces unos lindos libros y los llevas a la facultad. Y ahí te dan una fecha de examen. La fecha de examen te llaman y delante de un tribunal de 3 o 4 profesores tenés que defender tu tesis. Esa es la tesis que, por ejemplo, el trabajo de tesis o el trabajo que tiene que ver con una investigación. Como lo mío era una investigación en las ciencias blandas, como se llaman, o ciencias sociales, no tuve que poner mucha información rigurosa. Mucho era de mi forma de cómo yo interpretaba lo que leía, lo que el autor quería defender y cómo yo lo interpretaba. Era un poco más abierto y no tan rígido, pero por ejemplo en disciplinas como ustedes decían, ¿no? Me imagino el laboratorio con ciertas reglas, ciertos protocolos, hoy que usamos mucho la palabra protocolo de salud, protocolo de cuidado, protocolo de trabajo, ¿no? Con mucho protocolo de cuidado también y de trabajo y de orientación en las ciencias. Todos estos protocolos nos llevan a tratar de llegar a una conclusión válida.
Entonces nos quedó claro que la hipótesis es nada más que la pregunta que impulsa la investigación, y esa pregunta debe ser confirmada o desechada. Luego viene la observación, que puede ser en el campo, como decía el compañero. Campo no el campo verde con la vaca, sino el campo significa aquel lugar que yo voy a utilizar como lugar de experimentación. Por ejemplo, un grupo familiar. En sociología voy a tratar de ver el comportamiento de 10 familias con referencia a la situación económica. Entonces, se observa durante un periodo de tiempo cómo esas familias interactúan ante problemas económicos. Tratan de salir adelante, se unen más, hay otros que se matarán dentro de la casa, y sí, cuando no hay plata, no hay ciertos gastos o gustos cubiertos, ciertas necesidades, te aflora o tratar de resolverlos o culpar al otro. Entonces, dentro de eso también podría ser el estudio de campo, la observación de campo. Y por el último, viene, yo lo estoy resumiendo, ¿no? en tres cosas. La observación, que era esto de el estudio de una situación en un lugar específico y con ciertas, como les había dicho, estímulos o acciones. Con ciertas acciones / estímulos. Cuando hablamos de estímulo es esto, ¿no? A veces se hacen también campos, observaciones de campo, donde no es solamente observar pasivamente a ver cómo se matan si tienen problemas económicos, sino también llevar a una persona a un lugar específico y ponerlas en situación a ver cómo reaccionan. Eso es estimularlos. Muchas veces, muchos estudios en la modernidad, en el siglo XIX, en el siglo XX, tenían que ver, vieron, cuando hacen estudios sociológicos, de llevar a un grupo de personas a sacarlos de su lugar natural y llevarlos a un lugar con ciertas características, para ver cómo reaccionan. Hay inclusive películas donde a ver cómo reaccionan ante la idea de la muerte, ante la idea del hambre, ante la idea de la traición. Hay películas que nos muestran cómo reaccionamos ante un estímulo externo, positivo o negativo. Y por último, la famosa conclusión, que es donde voy a demostrar la veracidad. Buen día. Buen día. Perdón. Bueno, estamos hablando entonces que la conclusión es, en el momento que voy a demostrar la veracidad de la hipótesis. Yo en este momento, en este punto de la investigación, pongo sobre la mesa todas las pruebas que van a dar fundamento a la hipótesis que yo estuve sosteniendo durante toda la investigación. Sepamos que las investigaciones no son las investigaciones que nosotros conocemos de la escuela que dura un par de días. A veces son investigaciones de años para llegar a una conclusión o meramente aproximarnos a esa conclusión que nosotros teníamos preparada, o al menos teníamos consciente de que debería ser así. Siempre pensemos que todo científico nace de, o surge su pregunta, su planteo, cuando busca, más que nada, comprobar algo que él cree que es. Siempre hay una intuición. Si bien no lo usamos mucho la palabra intuición en filosofía o en la ciencia, todo científico, si ustedes ven películas de ciencias o de que hacen una investigación, van a ver que el científico, el que es la cabeza del grupo de investigación, siempre se guía por una especie de intuición. A mí me parece que esto es porque sucede de tal manera, o porque esto lo origina. Y van y lo buscan, y hacen 20.000 peripecias para poder demostrarlo. Entonces la ciencia, hoy descubrimos, o vemos, que
que más allá de toda la tecnología que se puede alcanzar, y como estuvimos hablando, ¿no? de psicología, que justamente hago referencia ahora a algo que el compañero me comentó mientras estaban tomando lista, esto de que en psicología, uno antes en psicología piensa que es el psicólogo y el individuo. Pero la psicología también se abre a grupos pequeños o grupos grandes de individuos. Por ejemplo, hay lo que se llama psicología de pareja o terapia de pareja, que esto es muy común, cuando interviene, o familiar, cuando interviene 1, 2, 3 personas del matrimonio, cuando interviene toda la familia. El psicólogo habla por separado con cada uno y después hacen terapia grupal, el padre, el hijo y los dos adolescentes que quieren matar al padre y a la madre. Bueno, pero eso puede pasar en cualquier familia. Y después está la psicología social, donde ahí observan y, por ejemplo, ¿cómo sería una psicología social? Aquí, en esta aula, por ejemplo, ponerlos en una situación, a ver cómo reaccionan y cómo la resuelven. A todos ustedes los ponemos en una situación, qué sé yo, por ejemplo, una situación de peligro. ¿Cómo reaccionan? Uno se esconde, otro trata de romper las cosas, trata de escapar, trata de ayudar al que tiene al lado, le pisa la cabeza para pasar el primero. Y sí, son las reacciones, y toda reacción va a ser independiente y va a ser diferente al de al lado. A ver si en una situación de peligro, por ejemplo, aflora la solidaridad o surge el egoísmo y uno que quiere salvarse primero que el de atrás. Y si queda tiempo te doy una mano, pero primero yo voy afuera. Muchas veces pasa eso. Y hay inclusive estudios sociales donde se trata de demostrar, por eso a veces en las revistas de ciencia, en las revistas de interés general aparecen estudios donde dice, bueno, se saca que el tanto por ciento de personas son egoístas o piensan más en la plata o piensan más en esto. Ahí surgen, por ejemplo, las encuestas, las observaciones, como les vuelvo a repetir, surgen todas desde una hipótesis. Entonces, toda ciencia va a tener como base esto, la hipótesis, cómo se manejan y cómo se desenvuelve dentro de lo que el individuo o el promotor de esa ciencia va a tener como punto de partida. Esto sería, en resumen, la metodología y la ciencia dentro de la filosofía, dentro de este aspecto o este espectro que tiene que ver con las disciplinas que la filosofía va a observar y va a ver.